Yo hice un conteo cogiendo simplemente expedientes judiciales de experiencias paramilitares y conté cabeza por cabeza las directivas de los grupos paramilitares locales y no encontré una sola donde no estuvieran agroindustriales y ganaderos. Es decir, que hubo una gran interacción y, entre otras cosas, eso no se ha tomado en cuenta en las políticas de paz y creo que es un tema fuerte. Obviamente que no quiero decir que todos, digamos, tengan el mismo grado de culpabilidad, ni es un problema judicial, pero sí es un problema de reconstitución de la sociedad colombiana. Hubo además un terremoto en el sistema político colombiano que destruyó los viejos partidos tradicionales y además permitió la penetración de este lobby agrario. Para ponerles un ejemplo, el Partido Liberal era por mucho un partido urbano, era un partido que siempre ganaba en Bogotá, era el partido de las ciudades, eso lo he hecho cuantitativamente, pero pues, y hoy en día es un partido agrario en donde el grueso de los votos está concentrado en el campo, para poner un ejemplo. Se creó una relación especial entre las agencias de seguridad y los ganaderos, no por un complot misterioso, sino por la simple razón de que los ganaderos eran los que tenían las demandas de seguridad más urgentes y entonces eran los que empezaban a hablar con las agencias de seguridad y tomaban esas iniciativas. Y hubo, yo estoy seguro que ya les habrán contado a lo largo de este evento, una serie de iniciativas antirreformistas que básicamente consistían en permitir la legalización de la propiedad de los actores armados y de los criminales. Hay muchos casos, yo he contado por lo menos 8. Y entonces aquí hay un ejemplo de lo que eso implicaba y digamos uno puede mostrar que aquí se puede sacar un chi cuadrado, etcétera, etcétera. Eso lo hicieron Robinson, Acemoglu y Santos en un paper del 2003. Digamos hay una diferencia estadísticamente significativa de representación de esas élites criminalizadas en la coalición de gobierno. Y Robinson, Acemoglu y Santos también demuestran que eso tiene una expresión en el voto, es decir, que ahí donde hay más presencia paramilitar hay más, digamos, hay más voto favorable a favor del gobierno. Por favor, no me entiendan mal, hasta hace muy poquito la mayoría de los colombianos apoyaban con entusiasmo al gobierno. Es decir, eso no quiere decir que los que apoyaban eran, sino que ahí donde había más presencia paramilitar el apoyo subía y subía de manera estadísticamente significativa. Y además hay un diseño institucional muy importante y es que a pesar de que Uribe ha hecho un esfuerzo muy fuerte para volver a darle poder al Ejecutivo a costa del Legislativo en los últimos años, sin embargo ha seguido, y eso no lo cambió la Constitución del 91 tampoco, la capacidad del Legislativo de generar interferencia selectiva. Es casi la única capacidad que mantiene. Y entonces en esa interferencia selectiva, digamos, el Legislativo, ese lobby agrario le va muy bien. Pero recuerden que no es omnipotente. Entonces, muchas de estas iniciativas de las que he hablado fracasaron, buena parte de ellas no fracasaron. Entonces, una gran conclusión es que evidentemente el control constitucional y los pesos y contrapesos juegan un papel fundamental, pero atención que a veces pueden jugar un papel negativo, es decir, no es la panacea. Entonces, el ejemplo claro es una iniciativa muy audaz y muy interesante de Barco que creo que toca recuperar en el decreto 1893 del 89, noten que era un decreto, es decir, lo hizo tratando de evadir el paso por el legislativo, y ahí lo que él decía es exactamente lo que usted dijo, doctora Salinas, hay que invertir la carga de la prueba, y ahí donde el Ejecutivo tenga sospechas de que estos son dineros mal habidos, entonces ustedes tienen que demostrar que no son mal habidos, precisamente para vincular reforma agraria con expropiación narco, y eso se lo tumbó la Corte Suprema de Justicia. Y pues obviamente desde el punto de vista jurídico era una defecio, pero desde el punto de vista normativo general no sé. Yo más bien tendería a simpatizar con eso. El tercer punto es, voy rápidamente porque ya se me acaba el tiempo, hay una serie de problemas muy serios con los derechos de propiedad, con la regulación de los derechos de propiedad sobre el terreno. Entonces en Colombia hay una cuestión gigantesca de mucha importancia en la regulación práctica en el campo de los derechos de propiedad, que son las notarías. Los notarios dan fe pública a los derechos de propiedad, pero sin embargo no son funcionarios del gobierno, sino son individuos, es decir, que está totalmente desburocratizada la regulación de la propiedad. Eso debe pasar pues por las oficinas de registro, y iba a hablar de eso, pero me lo salto.
hay una oficina de control de la regulación de propiedad, pero esa oficina de control la nombra el Ejecutivo contra todas las demás oficinas de control, es decir, el superintendente de notariado y registro es nombrado por el presidente, los notarios son nombrados por el presidente y los gobernadores, lo que configura claramente un capitalismo político. Ellos, utilizando el término de Weber, es decir, ellos son nombrados para pagar favores políticos y eso obviamente no se lo inventó Uribe, eso viene de muy atrás. Y además los registros catastrales son infames y en eso Colombia no ha avanzado nada. Es decir, Colombia tiene, por ejemplo, muchas mejores cifras, o solía tener muchas mejores cifras que su nivel de desarrollo. Colombia tenía un aparato estadístico maravilloso, pero en cambio sus registros catastrales son mucho peores que su nivel de desarrollo. Y finalmente eso generó, digamos, una catástrofe del acuerdo antinarco. Ese acuerdo antinarco se fue cocinando a fuego lento y desembocó en la ley 333 de 1996, en donde el presidente de la República y el embajador de Estados Unidos dijeron al unísono, los dos utilizaron la misma frase, dividieron la historia colombiana en dos. Yo no sé quién de ustedes haya oído nombrar la ley 333 del 96, creo que nadie, pero digamos había unas grandes esperanzas, pero digamos lo que se ha demostrado es que los abogados han sido capaces de enredar, los abogados de los narcos, e impedir esa promesa que es la ventana de oportunidad abierta, como lo señalaron varios políticos, académicos como Alejandro, etcétera, etcétera. Y el año pasado el gobierno dijo, mire, nosotros ya no vamos a esperar esto, es decir, esa esperanza de acuerdo antinarco discretamente la dejó en un rincón y me asombra que eso no haya generado un solo debate político. Entonces la conclusión es que, pues insistiendo, esas son las conclusiones triviales, yo tenía la razón, etcétera, etcétera, pero permítanme, es decir, que es la convergencia de los tres factores y la interacción entre los tres factores lo que genera esto. En segundo lugar, que, digamos, el desarrollo de mecanismos institucionales estilo mercado, participación de sociedad civil, etcétera, etcétera, suena muy bonito, pero si funciona bien o mal va a depender del conjunto de diseños institucionales en el que se produce. Tercero, hay digamos, una combinación entre lo viejo y lo nuevo que, a pesar de que se puede ubicar en muchos espacios, creo que lo más interesante es en esto de los derechos de propiedad. Alfonso López Pumarejo, el gran reformista que discutió el problema del sentido social de la propiedad, en un debate con los terratenientes en 1936 dijo, mire, la reforma agraria también les conviene a ustedes, porque los derechos de propiedad en el campo colombiano son muy desiguales, pero también son muy inestables. Entonces yo les voy a hacer más iguales, pero a la vez más estables, ¿sí? Y de hecho, digamos, la argucia jurídica o la figura jurídica que se utilizaba para definir los derechos de propiedad con esos notarios, es decir, el mismo sistema que venimos hoy, era lo que llamaban posesión estable, posesión estable. Es decir, uno tenía que demostrar que tenía la posesión estable. Ahora pónganse ustedes en el campo colombiano en 1936, en un baldío donde no hay presencia del Estado y piense cómo puede demostrar usted la posesión estable. Pues básicamente avala, básicamente avala. Es la manera en que usted puede garantizar que nadie se le meta al rancho. Y muchas de estas, literalmente, ¿no? Y muchas de estas leyes últimas lo que hacen es resucitar esa noción con algunas figuras jurídicas actualizadas. Y el último punto es que Colombia, en este sentido, enfrenta una especie de cuadratura del círculo, Albert Berry, en un artículo que a mi juicio es muy, muy bueno, decía más o menos lo siguiente, si interpreto bien: las reformas agrarias exitosas tienden a ser muy rápidas, pero por otra parte nosotros necesitamos mecanismos defensivos, porque sin esos mecanismos defensivos la situación sería todavía peor, es decir, pesos y contrapesos. Entonces la pregunta es, digamos, cómo construir diseños institucionales que permitan cosas como la inversión de la carga de la prueba, acción muy rápida, etcétera, etcétera, manteniendo diseños de control constitucional, pesos y contrapesos. Gracias.